La formalización de la ex ministra de la Corte Suprema ya finalizó para esta jornada, pero se retoma este día martes. Quien nos va a ampliar la información a esta hora es nuestra compañera Silvana Stock. Silvana, vamos contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sabrina? Muy buenas tardes. Sí, claro, se amplía la detención para la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Nosotros nos encontramos a esta hora en la comuna de San Joaquín, porque en pocos minutos más se debería llegar hasta el centro penitenciario femenino de esta comuna, Ángela Vivanco, luego entonces de que para la jornada de mañana. Una comitiva de gendarmería también, posiblemente escoltada por carabineros, incluso lo que nos han mencionado algunos. Sí, ahí estamos escuchando declaraciones, o sea, el informe, ¿no?, por parte de nuestra compañera Silvana Stock, que se encuentra en el exterior de esta cárcel de San Joaquín. Vamos a ir restablecer la comunicación con ella. Pero lo que está pasando hasta ahora, recordemos que durante esta mañana se inició esta audiencia de formalización en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por el delito de cohecho y lavado de activos. Situación que recién se da a inicio durante esta jornada, cuando ayer, ¿no?, se llevó a cabo su detención, luego que se acogiera esta querella de capítulos en su contra, y recién ahí pudo avanzar esta formalización en contra de la ex ministra de la Corte Suprema. La imagen que estamos viendo ahora es lo que sucedió anoche. Su detención, llegó personal de Carabineros del OS7 de Carabineros para detenerla, y bueno, hoy se llevó a cabo la formalización. El Ministerio Público está solicitando prisión preventiva en su contra, pero se amplió esta orden de detención en su contra para así recabar más antecedentes y poder avanzar en la formalización que se llevará a cabo mañana, día martes. Ahora, para esta situación, ella va a tener que estar recluida, ¿no?, en un centro de gendarmería, y lo que se ha apuntado hasta ahora es que va a estar en este centro penitenciario, quiero decir, San Joaquín. Ahora, no es el San Joaquín que conocemos normalmente, ¿no?, porque es un centro de San Joaquín que se restableció hace poco, ¿no? Es un módulo que se restableció hace poco, y de hecho ya algunos se refieren a que es como un centro Capitán Llávar que conocemos, donde ingresan principalmente personas que han cometido delitos económicos, y que faltaba este módulo para mujeres. Y finalmente por eso en esta cárcel San Joaquín se modificó y se creó este módulo nuevo, ¿no?, para mujeres. Silvana, volvemos contigo y se restablece el contacto. ¿Qué tal? Sí, Sabrina, exactamente lo que para delitos económicos. Recordemos que la ex ministra de la Corte Suprema, los principales delitos que se le están imputando es el cohecho y el lavado de activos. Por eso que se determinó finalmente que sea trasladada hasta esta unidad de San Joaquín. También hay otro centro penitenciario de mujeres ubicado en la comuna de San Miguel, pero debido a los delitos que se le están imputando es que finalmente se tomó la determinación de que sea en este lugar. Ahora, nosotros estamos acá a la espera de que llegue Ángela Vivanco, una comitiva también, como yo te lo estaba mencionando, de gendarmería, en conjunto de carabineros también, para que sea trasladada a este lugar luego de la detención que ocurrió durante la noche de ayer y que además se llamó bastante la atención. En las imágenes, Ángela Vivanco se ve tapada sus manos con una manta de color café, mientras personal del OS7 de Carabineros la trasladaba desde su vivienda ubicada en la comuna de Las Condes hasta la patrulla policial para ser trasladada hasta la unidad de los dominicos. Bueno, ella tapa con una manta de color café sus manos para evitar ser grabada, también esposada. Bueno, todo ese escenario cambia completamente, porque durante esta jornada en la formalización se logra ver que ella está frente a la justicia, también esposada, de pies y de manos. Ahora, ¿qué decía, por ejemplo, durante esta jornada su abogado defensor, por una parte, también la Fiscalía? Bueno, en su parte, la Fiscalía ha pedido la máxima medida cautelar, que vendría siendo la prisión preventiva. Esto marcaría un hito también en el Poder Judicial, porque sería la primera vez de que una ex ministra de la Corte Suprema quedara con la máxima medida cautelar. Recordemos, Sabrina, que es todo envuelto en la trama bielorrusa, una arista también del caso Audios, donde finalmente se conoce que la ministra, mientras ejercía como ministra suprema de la Corte Suprema, bien digo, habría sacado algunos beneficios económicos para ella, para su familia y para algunos abogados. Todo esto... Sí, beneficios que, bueno, según la misma Fiscalía, son montos que podrían superar incluso los 6 millones de pesos, así que no es un monto menor, y por eso es justamente que Fiscalía está solicitando esta prisión preventiva que, reitero, recién ahora se puede aplicar también
considerando que se aprobó, se acogió, ¿no?, esta querella de capítulos que había presentado la Corte Suprema, y finalmente por eso se puede avanzar a esta formalización y también eventualmente aplicar medidas cautelares en contra de la exministra de la Corte Suprema. Tenemos reacciones, declaraciones en torno a esta formalización, pasemos a escuchar. Hemos solicitado además como medida cautelar a su respecto la medida de prisión preventiva. Creemos que la libertad de la señora Vivanco constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y constituye un peligro además para el éxito de determinadas diligencias de investigación. Hemos formalizado a la persona que en nuestro concepto es el vértice, es la persona más importante desde el punto de vista de la vulneración a los bienes jurídicos comprometidos en este caso. Es una medida desproporcionada e innecesaria. Doña Ángela Vivanco ha estado disponible a distintos actos del procedimiento, no solo del procedimiento, sino que incluso cuadernos administrativos en los que ha comparecido voluntariamente a declarar, de despachar una orden de detención para asegurar su comparecencia. A nosotros nos parece que técnicamente no corresponde. Nos permitiría estar debidamente o técnicamente preparados para objetar las solicitudes de la Fiscalía, que yo creo que todos vimos que en realidad son bastante débiles. Nosotros creemos que no son constitutivos de delito los hechos que se están proponiendo, ya lo podemos decir porque son por todos conocidos. Ya, una medida que está solicitando entonces el Ministerio Público de prisión preventiva en contra de quien fue en su ministra, la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Recordar que en este caso hay 6 personas que ya han sido formalizadas, 6 de ellos que se encuentran en prisión preventiva, considerando Migueles, que es la pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, también los abogados Mario Vargas y también Eduardo Lagos. Tenemos también declaraciones del exfiscal Jaime Gajardo. Jaime Gajardo, el ministro de Justicia. Escuchemos lo que dijo. Sí, es un golpe muy duro para nuestro sistema de justicia. Una situación también bastante inédita en nuestra república. Todos somos responsables de cuidar las instituciones, pero por otra parte es muy importante también que la justicia funcione, que se dé prueba de que todos somos iguales ante la ley, que todos, si es que hay algún indicio de que estemos cometiendo algún tipo de hecho ilícito, respondamos de esos hechos ilícitos ante nuestro sistema de justicia. Bueno, una formalización que va a continuar en la jornada de mañana, pero queremos profundizar sobre esta situación y para eso tomamos contacto con Eva Guerrero, quien es abogada penalista, para profundizar en este tema. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Sabrina, ¿cómo estás? Bien. Bueno, en primer lugar, en aspectos más generales, ¿no? Después vamos profundizando un poco más en este tema. Pero ¿cómo ve el escenario que está enfrentando la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco? A ver, se ve complejo en el sentido de la gravedad de las imputaciones, se ve además complejo en el sentido de las penas que se arriesga, pero yo creo que el debate interesante va a estar en relación a la necesidad de cautela, es decir, si es necesario o no imponer la prisión preventiva de una persona que ha estado en libertad mientras se ha desarrollado gran parte de la investigación, que llega Carabineros a su domicilio producto de una orden de detención, es ella quien abre la puerta y la verdad no existen indicios, al menos desde lo que se ha visto, para efectivamente entender que puede ser necesaria la prisión preventiva. Ahí va a estar el gran debate interesante y donde el Ministerio Público va a tener que justificar la medida cautelar que está solicitando. Esa misma duda tenía, porque finalmente ya ha pasado mucho, entonces eventualmente todas las pruebas, evidencias que haya querido borrar quizás ya se hizo, ¿no? La fiscal recién la estábamos escuchando y decía, es un peligro para la sociedad, pero ya no está en el cargo de ministra de la Corte Suprema. Entonces, ¿a qué se podría apuntar si estamos hablando de un peligro para la sociedad? Eventualmente seguir borrando pruebas. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer en torno a eso? A ver, se dan ciertos criterios, el legislador da criterios para entender cuándo una persona es peligrosa para la seguridad de la sociedad. Uno de esos criterios, por ejemplo, es la pena que arriesga en caso de ser condenado, ya la pena asignada al delito por el cual está siendo formalizada. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente acá hay una investigación que es de larga data, ya se han formalizado los coimputados y efectivamente además se realizaron diligencias que sirvieron para sustentar una orden de detención. Ya no tiene el cargo, y ahí tú efectivamente apuntas en un hecho que es súper importante, ya no tiene esta posición que le permitía supuestamente cometer estos delitos. Por tanto, pareciera ser que la prisión preventiva no es la única medida cautelar.
Sí, es que eso, porque me acuerdo también en la audiencia de formalización también para el exalcalde de Recoleta, ¿no? Daniel Jadwe, cómo las medidas cambiaron cuando era alcalde y después cuando ya no era alcalde, justamente porque ya no estaba en el cargo, ¿no? Entonces ahí también hay una diferenciación importante. Exactamente. Ahora, si me puede ayudar también, porque es más interesante que usted lo explique, pero nos llegan muchas dudas de por qué finalmente recién ahora se puede formalizar a la ex ministra de la Corte Suprema. ¿Por qué antes en su función no se podía avanzar también en esta formalización? ¿Qué es lo que ocurre? Se contempla para efectos de proteger, por ejemplo, a los... Exacto. Se contempla para efectos de proteger, por ejemplo, a jueces, fiscales de especie de someterse a un proceso penal injusto o donde, por ejemplo, alguna de las partes pudiese verse cautivada, ¿cierto?, o tentada de denunciar a un juez, iniciar un procedimiento penal en un juez injusto para evitar, ¿cierto?, la persecución de algún procedimiento penal. Entonces se protege a los fiscales y a los jueces de estas acusaciones injustas a través de esto que se denomina la querella de capítulos, ¿ya? La querella de capítulos lo que implica es que hay una especie de prejuicio antes del proceso penal. Es decir, tenemos que pasar un estándar probatorio de antecedentes ante la Corte de Apelaciones y luego ante la Corte Suprema, porque es apelable, quienes van a decir si efectivamente tiene o no sentido, si es que hay o no antecedentes suficientes para efectos de someter a alguien que ocupaba una posición importante en el Poder Judicial, para efectos de permitir que el Ministerio Público inicie la persecución penal ya formal respecto y en contra de esta persona. Ya, perfecto. Muy importante ir aclarando ese punto. Ahora, lo que pasó durante esta jornada es que inició durante este día esta audiencia de formalización, pero finalmente quedó recluida en tránsito. ¿Eso se toma también para poder ir sumando más evidencias, por ejemplo, para presentar en esta audiencia de formalización? Porque va a continuar mañana. Lo que ocurre es que ella comparece detenida, ¿cierto? Ya. Y sigue en esa situación hasta que la audiencia no concluya. Por tanto, puede ser que incluso estando detenida en tránsito, con esta audiencia que va a continuar en los días siguientes, luego el tribunal decida no dejarla en prisión preventiva y decrete medidas cautelares no privativas de libertad, ¿ya? O, por ejemplo, sí privativas de libertad, pero un arresto domiciliario total. Esa situación de estar detenido en tránsito no implica necesariamente que se va a decretar la prisión preventiva. No, pero ¿por qué no se siguió, por ejemplo, con la formalización durante esta tarde, que lo hemos visto en otras oportunidades? Tiene que ver con varias situaciones. Primero, que la defensa pueda revisar los antecedentes. Tiene que ver también con, muchas veces, situaciones de la administración del tribunal, que las audiencias puedan conseguir, digamos, o seguir su curso en una jornada ya establecida. Pasó, por ejemplo, en la audiencia que se llevó a cabo en contra de los funcionarios de Gendarmería. El tribunal sesionaba hasta las 2. Eso estaba previamente establecido y todos los días sesionaba hasta las 2 y continuaba el día siguiente a las 9 de la mañana. Ya, perfecto. Es que estaba escuchando también a la fiscal que decía, bueno, también nos permite ir recabando más antecedentes para poder avanzar mañana en la audiencia de formalización. Entonces ahí entra mi duda de por qué si no estaban, por ejemplo, todas estas pruebas recabadas, se avanza también en este control de detención en la jornada de ayer. ¿Cuál fue el apuro? No sé si me explico con la pregunta. Con la orden de detención, quiero decir. Sí, y de hecho lo que se discute también es por qué se pidió esta orden de detención si podrían haberla citado a una audiencia de formalización. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Para efectos de una audiencia de formalización o incluso una solicitud de orden de detención, necesita antecedentes preliminares que funden la existencia del delito y la participación. Pero, ¿qué ocurre? Cuando llega personal de Carabineros al domicilio de la exministra Vivanco, muy probablemente incautaron especies. Esas especies hay que revisarlas. Si hay computadores, hay que ver qué tienen. Si hay celulares, hay que ver qué tienen. Recaudar, digamos, las evidencias y entregar con posterioridad estos informes que entregan, ¿cierto?, los antecedentes que se encontraron en su domicilio o en poder de la exministra Ángela Vivanco. Sí, eso va a ser interesante porque hasta el momento lo que sabemos se incautó un teléfono nuevo, también disco duro, también pendrives también, que no se incautaron la primera vez que ingresaron al domicilio, ¿no? Cuando estaba su pareja Migueles. Pues habrá que ver si eventualmente pueda existir más evidencias, chats, también en esta investigación. Ahora, una investigación por cohecho y lavado de activos, también por eventual uso de coimas. ¿Qué tan complejo es avanzar una investigación en esa línea y poder comprobar finalmente si existieron estas coimas o no? A ver, es complejo primero en atención a las penas que se arriesgan, ¿ya? Se arriesgan por un cohecho reiterado y un lavado de activos, penas de más de 5 años y un día, penas de crimen, penas de cárcel efectiva, sin posibilidad de cumplimiento alternativo de libertad.
¿Qué es lo complejo? Que cuando yo hablo de un cohecho reiterado, por ejemplo, tengo que establecer cuántos hechos fueron, quiénes participaron en cada uno de esos hechos y cuál fue el beneficio que el funcionario público, en este caso la exministra Ángela Vivanco, recibió a cambio de una determinada prestación o no en beneficio de un tercero. Lo mismo con el lavado de activos. Necesito determinar primero cuánto se recibió, cuál fue la maniobra que se utilizó para disimular el origen ilícito de estos bienes. Entonces, son causas que requieren en general peritajes contables, requieren además de revisión de aparatos tecnológicos que son bastante complejos y demoran bastante. Entonces, es una causa que es compleja además porque intervienen un sinnúmero de personas en estas relaciones y en cada uno de estos cohechos que se le imputan. Pero, perdón la pregunta, puede ser sin mucho sentido, pero me habla de cerca de 5 años. Ajá. ¿Eso no puede variar considerando el rol que ella también ejercía? Porque no era un cargo cualquiera. Puede variar. Son penas que parten desde los 5 años y un día si tú no consideras agravantes ni atenuantes. Ya. Puede agravarse en el fondo en el caso de que la Fiscalía invoque algún agravante. Son además penas que parten los 5 años, pero en abstracto pudieran llegar a los 15. Entonces te puedes mover en un tramo completo, ¿ya? Entonces, efectivamente, si el Ministerio Público imputa, por ejemplo, alguna circunstancia agravante, pudiese, ¿cierto?, aumentarse la pena que arriesga. Y contrario sensu, si efectivamente, por ejemplo, la defensa colabora en esta investigación, colabora al esclarecimiento de los hechos y comienza a fundar circunstancias atenuantes, la pena igual puede bajar de todos modos. La pena podría bajar, ya. Eso es importante considerarlo. Ahora, Eventualmente. Perfecto. Ahora, en el marco de todo lo que ha pasado, ella ha cambiado bastante su equipo de abogados también. O sea, la semana pasada tenía un equipo de abogados, ahora nos enteramos que tiene otro equipo de abogados. ¿Qué tanto también puede afectar eso en esta audiencia de formalización y cómo avanza también el juicio? Yo creo que puede afectar porque había un equipo de abogados que conocía la causa desde el inicio. Claro. ¿Ya? Había estudiado los antecedentes de investigación, que deben ser un sinnúmero de páginas, digamos, de esta carpeta investigativa. Entonces, yo no sé si es muy acertado cambiar un equipo de abogados a puertas de una audiencia de formalización que tiene carácter mediático, que está siendo transmitida y donde efectivamente tienes que conocer la causa para poder hacerte cargo de los argumentos del Ministerio Público. Puede ser que, en razón del resultado de la Corte Suprema, se hayan perdido las confianzas, pero finalmente son decisiones personales de quién es el equipo de abogados con el que te sientes más cómoda en una audiencia, digamos, y en esta instancia. ¿Y esta audiencia eventualmente podría ser extensa? Porque en algunos casos hemos visto audiencias de formalizaciones que se extienden varios días. Algunos no sabemos que se retoma mañana. ¿Podría ser uno extenso considerando la gravedad de los hechos? Considerando lo que duró la audiencia de formalización de los coimputados, uno esperaría que durara varios días, sobre todo por la cantidad de antecedentes que se deben exponer, para efectos de justificar la prisión preventiva. Claro. Ahora, considerando que las otras 6 personas que también están involucradas en este caso y que han sido formalizados están en prisión preventiva, eventualmente eso también podría darnos luces de que ese podría ser el futuro de la exministra. Podría dar ciertas luces, pero la verdad es que uno esperaría que no fuese esa la situación, que el tribunal se hiciera cargo, al finalizar esta audiencia de formalización, de la situación en concreto de la exministra Ángela Vivanco, donde, insisto, la defensa tiene buenos argumentos, a lo menos para discutir la necesidad de cautela. Ya, perfecto. Ahora, va a ser trasladada este nuevo módulo que ha sido modificado en la cárcel de San Joaquín, que algunos le llaman el Capitán Llaver para mujeres, ¿no? Porque era una discusión que ya lleva varios años dándose de por qué finalmente existe este centro penitenciario para hombres que han cometido, entre otras cosas, delitos económicos y no existía para mujeres. ¿Cómo ve también ese escenario? A ver, es un escenario que en las defensas, la verdad, venimos discutiendo hace mucho tiempo. Existe un trato privilegiado para los hombres que están, cierto, privados de libertad por este tipo de delitos, pero no existía ese trato para mujeres. Efectivamente es un perfil de imputado que es distinto, ya que quizás es menos agresivo para efectos de poder ponerlo en contacto con la población penal normal. Por tanto, en razones de justicia, digamos, de género, la verdad es que me parece bastante acertado que Gendarmería inicie estos esfuerzos por, a lo menos, igualar, ¿cierto?, la cancha para mujeres y hombres formalizados y en prisión preventiva por delitos económicos o delitos funcionarios, digamos. Y ahí asumo yo que sería dar y replicar de cierta forma, ¿no? El mismo escenario que conocemos que tiene Capitán Llaver.
Sí, va a ser complejo porque sabemos que Capitán Llaver es una institución, es una unidad, digamos, que Claro. lleva bastante tiempo. Acá lo que se está haciendo más bien es adaptar el módulo de una cárcel que no está destinada para tener, digamos, ese nivel de segregación. Se está dando una solución parche, digamos, para tratar de evitar estas alegaciones que las defensas siempre hemos planteado. Claro, bueno, sí, estaría alejado de las otras dependencias, pero sí, sin duda era un requisito que se tenía que tomar hace tiempo. También preguntarte, y una duda que existe harto, es ¿qué pasa si eventualmente ya se avanza la prisión preventiva y finalmente se comprueba que la exministra de la Corte Suprema es culpable en este caso? ¿Qué pasa con todos los juicios que dio Ángela Vivanco? Va a depender, ¿ah? Acá yo creo que lo que hay que revisar también es que ella fue un voto más, digamos, en estos fallos. Entonces, si es que efectivamente la participación de ella, digamos, fue determinante o no, la verdad es que va a tener que ser materia de la investigación y las defensas eventualmente en causas penales pudiesen, por ejemplo, interponer un recurso de revisión, pero la verdad lo veo complejo en el sentido de que las salas de la Corte Suprema son 5 ministros y efectivamente habría que acreditar que ella participó y que convenció a todos los ministros, lo que la verdad es bastante complejo de acreditar. En general, cada ministro es dueño de su voto y en ese sentido cada uno tendrá las razones para votar de una u otra manera. Sí, pero claro, ella tenía... De hecho, uno de los fallos que se cuestionaba respecto a la exministra Ángela Vivanco había sido un fallo unánime, entonces los otros 4 ministros habían votado, digamos, de igual manera y era una de las situaciones que la defensa discutía. Sí, va a ser interesante ese punto porque ella estaba en una de las salas más influyentes, que es la constitucional, así que veremos qué pasa ahí. Eva Guerrero, abogada penalista, muchísimas gracias por esta interesante entrevista y aterrizar un poco la información. Que estés muy bien. A ustedes, un abrazo. Hasta luego, chao, chao.